El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. En El Mundo en Claroscuro tomamos la decisión de agrupar nuestros temas en ciclos de 4 episodios. En este primer ciclo analizamos el mundo de hoy en el contexto del desafío actual de la pandemia ocasionada por el coronavirus, pero claro está, desde una perspectiva diferente a la tradicional. En el primer episodio analizamos el posible mundo post-pandemia, pero en particular las condiciones económicas y políticas. Recordemos aquí un pequeño extracto de la intervención de nuestro invitado Juan David Betancourt, donde nos habla de la relación entre raza, clase y pandemia. Curiosamente, cuando hacemos una especie de genealogía de las pandemias, nos damos cuenta que normalmente se confunde enfermedad con raza, que así como la sífilis para el siglo XV era para los ingleses, la enfermedad francesa para los franceses se trataba de, entre comillas, el mal napolitano, para los italianos era un virus traído de América. Es decir, siempre se confunde enfermedad con raza y en su momento se habló de la gripe española y en estos momentos en Estados Unidos se habla de la enfermedad asiática. Así que la visión neoliberal de la salud entraña esta racialización, llamémoslo así, de la enfermedad. Con respecto a Europa, y bueno, hago el paralelo un poco con Estados Unidos. En Estados Unidos, curiosamente, la población afro ha sido la más afectada por el coronavirus, dado que existe una relación subyacente con enfermedades vinculadas a la pobreza y a la falta de recursos para asistencia médica. Recordemos que Estados Unidos tiene el sistema de salud más costoso del mundo. En Chicago, por ejemplo, un informe reciente de la Agencia para la Salubridad norteamericana muestra que el 70% de los afectados en Chicago nomás del COVID son de raza negra. Entonces, finalmente esto se relaciona a lo que Bill Harvey llamaría el racismo estructural. En nuestro segundo episodio hablamos de la medicina y comparamos los sistemas de salud cubano y colombiano. Lo hicimos con el análisis de un colombiano educado en Cuba, Juan Camilo Díaz, quien en un apartado de su intervención nos cuenta cuál es la principal diferencia entre los sistemas de salud de los dos países y sobre qué aspectos deberíamos llevar la atención para mejorar el nuestro. Yo creo que el sistema de salud colombiano es un sistema puramente mercantilista que está manejado en su gran mayoría por personas que lo que quieren es sacar un rédito económico sin importar el detrimento del proceso asistencial, y que Cuba sería todo lo contrario, sería dar la mejor atención y la mejor calidad de salud a sus pacientes. Creo que fundamentalmente sería que el Estado tomara nuevamente el control de la salud pública, ¿no? Porque lo que se hace ahora en realidad es que se da el dinero, el gobierno o el Estado aporta el dinero y son terceros los que manejan esos dineros y los que lo invierten en la salud. Entonces creo que esa es la mayor falla del sistema actualmente en Colombia. Pero por otro lado, también nos queda
que debido a las altas tasas de corrupción, lastimosamente, en nuestro país, se hace difícil eso. Creo que sería una combinación de eliminar esa terciarización y de eliminar o controlar a los corruptos. En nuestro tercer episodio se habló del neoliberalismo, ese término que una y otra vez es escuchado en este momento de pandemia y que es el responsable de muchos de los problemas a nivel global. En este episodio tuvimos como invitada a nuestra compañera de podcast, Angie Ordóñez, y a Santiago Vázquez. Esto nos dijeron sobre el espíritu del neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría de gobierno que combina dos características. Primero, los mecanismos del mercado son los más eficaces y justos para organizar la actividad económica. Y dos, en esta teoría se considera que los mercados emergen espontáneamente, que esto va a ser posteriormente una de las grandes críticas porque los mercados no emergen de la nada. Entonces, de esta forma, el neoliberalismo es una doctrina de creación y mantenimiento de mercados por el sesgo de un Estado fuerte en intervenciones incesantemente reguladoras. A razón de ello, un Estado neoliberal instaura políticas permanentes de mercantilización y despolitización. Y esto que ha traído, digamos, la implementación de una economía fuerte de mercado ha sido la precarización laboral, el desmonte de los sistemas públicos de salud y de pensión, la privatización de distintos ámbitos que manejaba antes el Estado. Esto porque las ideas neoliberales buscan contrarrestar no solo cualquier intervención del Estado en la sociedad, sino porque consideran que el Estado solo debe existir para garantizar la existencia y la reproducción del mercado. Pero, digamos, hay un elemento que también es, digamos, medular para el neoliberalismo, que yo lo mencioné al principio, que es la financiarización de todos los aspectos de la vida social. Y esa financiarización de todos los aspectos de la vida social lo estamos viendo en estos momentos y, digamos, es una de las medidas que golpea muy fuertemente a toda la sociedad colombiana, y es que las pocas ayudas estatales se están dando a través de la banca. Es decir, el gobierno está destinando fondos que son públicos, digamos, es dinero que es de todos los colombianos, para dárselo a los bancos, para darle liquidez a los bancos y que ellos, los bancos, es decir, la banca privada, ofrezca créditos al público, ¿cierto? ¿Cuál es el problema allí? Que ese dinero que es público pasa a manos de privados para que se lo presten al público, ¿cierto? Y esto es una gran medida, digamos, neoliberal, porque solo se le está dando liquidez a los bancos y están dejando pues en un nivel de endeudamiento increíble a las personas que en estos momentos no están pudiendo trabajar o a los pequeños empresarios que no están pudiendo pagar nómina. En el cuarto episodio y último del primer ciclo, hablamos con nuestras invitadas Laura Fontal y Luis Mercier sobre la violencia de género y su intensificación en el contexto de la pandemia. Sus conclusiones fueron las siguientes. Se va a caer el patriarcado, ¿no? Porque más en serio, yo creo que no hay que dejar de luchar porque nuestro enemigo no son solo personas, es un sistema, ¿no? Un sistema entero contra el cual tenemos que luchar, y este sistema se llama patriarcado. Entonces, podemos tener leyes, pero no sirven si no tienen los suficientes recursos para estar implementadas. O sea, no sirven si no las consideramos de manera integral. El patriarcado es un enemigo súper poderoso y muy complejo, y por eso requiere una respuesta completa, ¿no? Integral. Entonces, necesitamos medios de comunicación que comuniquen por lo menos con responsabilidad, sino con compromiso hacia más igualdad. Y si tenemos, por ejemplo, no sé, oficiales de policía que siguen preguntando a las chicas que van a denunciar hechos de violencia de género cómo estaban vestidas,
y bueno, no podemos avanzar, ¿no? Entonces yo creo que no hay que aflojar, queda mucho por hacer, hay que seguir educando, hay que seguir sensibilizando, hay que seguir gritando con fuerza para, bueno, imponer leyes, pero también para seguir sensibilizando y no aceptar los micromachismos, no aceptar ninguna forma de machismo, porque las injusticias de género existen y existen en todos los ámbitos. Entonces, nada, la respuesta debe ser integral, no debemos dejar de lado ninguna lucha. Yo quiero invitar a pensar en lo siguiente. Pensemos que las pandemias a lo largo de la historia han sido aprovechadas como momentos de crisis que permiten un potencial transformador enorme. Por ejemplo, la epidemia por cólera en Europa, siglo XIX, impulsó enormemente las revoluciones liberales, la revuelta contra las autoridades por las dificultades en el sistema de salud. Entonces, pensemos en clave de feminismos y de perspectiva de género en ese potencial de las revueltas, no solamente de manifestaciones, movilizaciones sociales, sino esas revueltas de valores, porque sin duda alguna la pandemia está alterando y trastocando nuestros valores más profundos, por ejemplo, los valores que tenemos con relación a la vida y la muerte, ese primer lugar de existencia que es nuestro cuerpo, la existencia biológica. Y entonces pensemos cuáles serán los tipos de sociedades que requieren nuestra utopía y cómo las mujeres vamos a contribuir a esas construcciones de nuevos valores, de nuevas demandas sociales y políticas para superar de manera transformadora y muy creativa este momento que se nos ha impuesto. En el segundo ciclo hablaremos con diferentes invitados sobre la historia colombiana, pero claro, desde otra perspectiva. Por lo que empezaremos con un episodio dedicado a la literatura y a la violencia. Seguiremos con un episodio dedicado a la salsa, esa música maravillosa que se convirtió en símbolo de identidad de la ciudad de Cali y poco a poco de todo el país. En el tercer episodio hablaremos sobre el fútbol y la historia popular que subyace a este. Y finalizaremos nuestro segundo ciclo con un episodio dedicado a ese deporte que nos dotó de identidad nacional en el siglo XX y también de orgullo patrio, es decir, el ciclismo. Finalmente, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban en YouTube y Spotify y compartan nuestros episodios con familiares y amigos. Les habla Juan Camilo Castillo y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio de El Mundo en Claroscuro. Hasta pronto.